Ahora bien, una vez que la iglesia sea levantada al cielo, la iglesia, ¿cómo va a reaccionar Israel a la manifestación del anticristo? Una vez que el anticristo se manifieste, ¿cómo va a ser Israel engañado y cómo usará Dios esta persecución del dragón y de la bestia hacia Israel para que ellos puedan reconocer a Cristo? Bueno, Mateo 24:15 claramente Jesucristo hizo una advertencia a los judíos, desde luego, que la señal principal para que ellos supieran que se iniciaría la persecución, estamos hablando a la mitad de la tribulación, que son los 3 primeros años y medio, cuando vean la abominación desoladora que profetizó Daniel, en ese momento huyen a los montes. Una cosa interesante de esta advertencia, Jaciel, es que Jesús les dice los que estén en Judea. Y es interesante que Judea actualmente esté en manos de los palestinos. O sea, ahí hay judíos también, pero les dice principalmente a los de Judea, a los judíos de Palestina, que viven en Palestina, ustedes son los principales que van a tener que pegar la carrera porque va a comenzar precisamente en Judea la persecución. Entonces, cuando el anticristo firme este tratado, Israel, es lógico, dice Isaías capítulo 28, que va a ser un tratado con el Sheol, con la muerte, y que se las va a voltear desde luego, porque los judíos siguen esperando al Mesías. Entonces es posible que ese Mesías que ellos están esperando, ¿verdad?, sea para nosotros el anticristo. Y es interesante que también el Islam, los musulmanes, están esperando al Mahdi, que es un líder que dice que va a ser el califa final, que va a competir con el presidente de Turquía, Erdogan, que acaba de decir que él quiere encabezar el califato en el Medio Oriente. Entonces, en cuanto esto suceda, comienza la persecución. El pueblo de Dios ya no va a estar. Los judíos no van a entender el arrebatamiento. Ahorita se calcula que hay en el mundo aproximadamente como 180,000 judíos étnicos que son mesiánicos, o sea, que han recibido a Yeshua, a Jesucristo, como su Salvador. Tremendo. En todos los demás 10, 11, 12 millones que hay en el mundo de judíos, ni siquiera lo van a entender porque ni siquiera están comprometidos, ni les ha interesado estudiar el Nuevo Testamento por un orgullo religioso enorme que tienen. Tremendo. El anticristo entonces engañará tanto al mundo gentil que se haya quedado en la tierra por no recibir a Cristo, también a los musulmanes, presentándose a ellos como el Mahdi o el Mahdi, pero también a los judíos, por cuanto no recibieron a Cristo Jesús, Él los engañará a ellos. ¿Será entonces que se construirá el tercer templo? Claro, comencé diciéndote, nada más que me brinqué demasiado rápido, hay tantas cosas que compartir. Evidentemente. Cuando el anticristo firme va a confirmar, es importante, no va a firmar, va a confirmar un tratado, dice Daniel 9:27. Esto es interesante por los últimos acuerdos de Abraham que se acaban de firmar con el expresidente Trump, con Bahrein, Marruecos, etcétera, etcétera, Emiratos Árabes, y entonces va a haber una confirmación. Muy bien. Para que los judíos puedan aceptar, porque el anticristo tiene que ser un gentil, no puede ser un judío. Entonces, si ellos van a aceptar sentarse con un hombre que les va a garantizar protección, por eso van a firmar el tratado o el acuerdo, porque hay alguien con el poder suficiente que les garantiza que ya no van a ser atacados o que van a ser protegidos. Entonces, ya el anticristo en este momento va a tener cierto poder. Y esto es interesante porque ya vemos ahorita el antisemitismo y para ello tiene que haber una gran guerra o dos grandes guerras en Israel antes de que aparezca el anticristo confirmando el pacto. Lo que quiero decir es que yo considero que para que ellos puedan confiar en el anticristo es porque anteriormente acaban de salir de alguna grandísima devastación, alguna guerra que ya están hartos, ya no quieren pelear. Estados Unidos, al firmar el anticristo con ellos, significa que ya va a estar en segundo o tercer plano. Ya Estados Unidos desaparece completamente del papá y el policía de Israel. Israel se queda solo, está aislado en el mundo y corre rápidamente como los pollitos bajo la gallina a refugiarse bajo las alas del anticristo. Con respecto al anticristo, en la profecía del cuerno pequeño, que en su manifestación destruye a 3 cuernos.
a su parecer, amado, ese cuerno pequeño es el anticristo, ¿verdad? Aunque hacía alusión a Antíoco Epífanes. Podría ser Sí, un tipo del anticristo. sí, no hay duda alguna, porque cuando en Daniel 7 por primera vez aparecen los cuatro imperios que ya se describen por el Espíritu Santo como bestias, perdón, el cuarto imperio, el imperio romano, sufre un cambio que no tenía en la estatua de Nabucodonosor, las dos piernas que también, de hierro que representan también al imperio romano. Nada más que ahí en Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, que yo le he llamado la base, el cimiento de todas las profecías, porque no conocer esta profecía que nos delinea claramente las naciones que van a estar en el anticristo y de qué forma solamente va a haber cuatro naciones involucradas principales en el gobierno del anticristo, que serán Babilonia, perdón, que es Irak en la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, que es Medo-Persa, que es Irán, porque Persia en 1935 le cambió el nombre a Irán, la cintura, que es Grecia, y las dos piernas describiendo la división del Imperio Romano que sufrió el oriente del occidente. Y luego viene la tercera etapa, que son los pies, y la cuarta etapa, los dedos de los pies, que serán las 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que formarán finalmente la Confederación de Naciones del Anticristo. Cuando nos brincamos al capítulo 7, ya encontramos que estas piernas o que este cuarto imperio romano sufre un cambio. Y es muy, muy interesante lo que dice aquí en el hebreo, y te lo quiero traducir. Esto es interesantísimo. Daniel 7, versículo 7. Después miraba yo en las visiones de la noche la cuarta bestia, espantosa, terrible, etcétera, etcétera. Y lo importante aquí es lo que dice en el original hebreo, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. Y esta palabra diferente es la palabra hebrea Shainá, que significa de diferente naturaleza, algo completamente alterada o diferente. O sea que este imperio que está ya manifestándose, que será el del anticristo, será un imperio sobrenatural. Por eso dice diferente al griego, al medo-persa y al babilonio, que están descritos anteriormente. Y después ya se mencionan los 10 cuernos. Estos 10 cuernos, Apocalipsis 17, el Espíritu le explica al apóstol Juan claramente, ¿verdad? Que son 10 naciones que formarán parte del anticristo. En el capítulo 7, 24 en adelante, ya el Espíritu explica quiénes son estos cuernos, que van a ser un G10 que se va a unir, y de entre uno de ellos, de entre los 10 cuernos, surge el cuerno pequeño, que es el anticristo, y que lo confirma el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que esta progresión, esta revelación progresiva del Espíritu Santo, primero la estatua, las cuatro bestias, en el capítulo 8 el Espíritu se concentra nada más en Grecia y en Medo-Persia, y encontramos ya en el capítulo 11 las guerras del anticristo, y el capítulo 12 el final de Israel. ¿Cómo va a ser el final de Israel? Coincide claramente con el libro del Apocalipsis, con el apóstol Juan. ¿Qué quiero decir? Que 600 años antes del apóstol Juan, Dios le da un cuadro que pinta Daniel inconcluso. Pasan 600 años y Dios le da a Juan la inspiración para que termine las últimas pinceladas del cuadro de Daniel, de terminarlo. Por eso es imposible interpretar el Apocalipsis sin el libro de Daniel. Tremendo. Cuando el cuerno pequeño se manifiesta, el anticristo, ¿quiénes pudieran ser los 3 cuernos que destruye en su manifestación? Tienen que ser del Medio Oriente, porque el anticristo surge entre la región geográfica, como lo dice el capítulo 8 de Daniel, de Siria e Irak, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak era el mismo terreno que es la antigua y famosa Babilonia de todo el Nuevo Antiguo Testamento. Es interesante que en Daniel capítulo 11 vemos que ya casi es el final de los últimos 3 años y medio de la tribulación. Diga y se mencione que el anticristo, versículo 42, Daniel 11, 42, se apoderará, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces
Una de esas tres naciones que va el anticristo entrando a derrotar será Egipto. No escapará Egipto de las manos del anticristo. Versículo 43. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las piedras preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Es interesantísimo esto, que estas naciones al norte de África también se mencionan en Ezequiel capítulo 38, en la invasión de Gog y Magog, porque en el capítulo 10 del Génesis vemos a todos los descendientes de Cam, de donde vienen estas naciones. Entonces, estas tres naciones es Egipto, Libia y Etiopía, las naciones que el anticristo va a derrotar en el capítulo 7, y donde ya van a quedar 7 naciones, y dice Apocalipsis 17, y él será el octavo. Así que esto es interesantísimo, cómo se complementa un pasaje de la Biblia con otro. Por eso tenemos que poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, y nunca sacar pasajes de su contexto en la palabra de Dios. Tremendo. Curiosamente, corríjame si estoy equivocado, pero Egipto ha sido uno de los grandes negociadores entre Israel y el mundo islámico, ¿cierto? Sí, acordémonos que en el siglo pasado, Jaciel, en las dos únicas naciones árabes, nada más dos naciones árabes, Jordania y Egipto, son las primeras en hacer un tratado con Israel. Por eso al presidente hasta lo asesinaron y lo sacaron de la Liga Árabe. Claro, y hasta el siglo XXI ya entraron, ¿verdad?, 4 naciones más que gracias a la intervención del presidente Trump se comenzaron a unir, menos Arabia Saudita, porque Arabia Saudita no va ni va nunca a firmar un acuerdo de paz con Israel, jamás, hasta que Israel acepte 2 estados dentro de Israel. Bahrein sería la tercera nación que se unió al tratado. Bahrein, Emiratos Árabes, Marruecos. Ok. Y Arabia Saudita recientemente anunció que estaban estableciendo un acercamiento, ¿verdad? Pero no llegaron a firmar un acuerdo. A ningún lado. Fue un inicio de un acuerdo de paz, así le nombraron. Sin embargo, ¿verdad? Lo sabemos, que lo ha insistido Arabia Saudita anteriormente y lo continúa insistiendo el jeque, que no van a firmar este tratado. Le permiten ahorita a Israel volar sobre Arabia Saudita y algunas cosas secundarias, pero ellos no van a entrar en un acuerdo comercial fuerte con Israel hasta que Israel le permita a los palestinos establecer otro estado dentro de Israel, cosa que mientras Netanyahu esté de primer ministro nunca lo va a permitir. Escuché recientemente al jeque de Arabia Saudita decir que el Medio Oriente, los países árabes, van a ser la nueva Europa. Dijo él que no quería morir sin verlo hecho una realidad. Y estamos viendo el cumplimiento bíblico, cómo el Medio Oriente otra vez se está levantando, tomando auge, y cómo el mundo islámico está tomando gran protagonismo, por ejemplo, en esferas, en el mismo fútbol. Me gusta mucho el fútbol, y vemos cómo está tomando un protagonismo tremendo, por lo cual vemos el cumplimiento bíblico. Y quería cerrar, si me permite, amado, volviendo atrás a una palabra que usted dijo, y es que el anticristo confirmará el pacto. Y entonces, la gran pregunta con la cual quisiera cerrar en este episodio sería: lo que estamos viendo en el Medio Oriente, por un lado, intentos de acuerdos de paz, el acuerdo abrahámico que se ha firmado entre Israel y varios países, y los intentos de hacerlo también con Arabia Saudita, etcétera. Pero al mismo tiempo los grandes conflictos que estamos viendo, rumores de guerra, las amenazas de Hezbollah, las amenazas de Irán de involucrarse en esta guerra si es que Israel entrara terrestremente hacia Gaza. Lo que estamos viendo entonces es definitivamente la preparatoria para el tiempo final. Definitivamente, nadie hace nada sin antes una preparación previa. ¿Quieres estudiar para ingeniero? Tienes que pasar preparatoria, universidad,
un karateca, cinta negra, segundo dan, tiene que estudiar 6, 7, 8, 10 años, ¿verdad? Un músico 5 horas diarias, un cantante de ópera como Bocelli, vocaliza 4 horas diarias. Antes que el Mesías apareciera, hubo una preparación con Juan el Bautista, y de la misma manera Satanás ha venido preparando desde 1948, que él se da cuenta que regresa a Israel, se le pusieron los pelos de punta a Satanás. Ahí podía él decir, ahora sí, ya sé que el tiempo se ha acercado, porque si Israel no se independiza, restaura como nación, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no regresa a su tierra, ¿cómo puede entonces hablarse de un tercer templo? Si Israel no regresa a su tierra, ¿cómo podrían las profecías de los últimos tiempos cumplirse? Así que la cuenta regresiva realmente comenzó en el 48. Y todo esto que hemos visto en el siglo XX, después del 48, la guerra del 56, del 67, del 73, el surgimiento de la Organización de Liberación para Palestina y Yasser Arafat, y entramos al siglo XXI con el resurgimiento de Vladimir Putin, con la antigua Unión Soviética, y todo lo que ha pasado en el siglo XX, donde hemos llegado al colmo ya de la degradación moral, de la inteligencia artificial y todas las tonterías que ya no es ciencia ficción lo que está a nuestro alrededor, vemos que es claramente la pavimentación, porque en esto, lo concluyo con esto, el siglo XX el mundo no estaba preparado para recibir al anticristo, pero el siglo XXI le da a Satanás la tecnología que se necesitaba para que un solo hombre gobernara el mundo, cosa que hace 20 años no se podría lograr. Ahora tenemos la tecnología y la genética para que el anticristo pueda surgir. Tremendo, tremendo, tremendo. Mi hermano, ha sido un gozo grande tenerle acá. Gracias por su valioso tiempo. Y iglesia, ya saben, estamos muy cercanos a que Cristo venga por nosotros a levantar a su iglesia, por lo cual lo que estamos viendo no son falsas señales, estamos viendo las señales que nos anuncian que Cristo Jesús viene muy pronto, así que tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Doctor Armando Alducin, otra vez gracias, mi hermano, el Señor le bendiga. Igualmente, Gaciel, que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Gracias, amén.